Bienvenidos entonces todos nuevamente. Hoy vamos a tener un tema bien especial, bien particular, y es que queremos compartirles a todos ustedes una manera práctica de utilizar nuestros productos y muy enfocados a esa manera de trabajar que es hágalo usted mismo. Queremos que ustedes mismos en sus casas puedan utilizar nuestros productos, pero con algo bien importante, bien interesante, es que lo hagamos, pero lo hagamos bien. O sea, buscar hacerlo con las mejores prácticas de instalación para que, por supuesto, no tengamos patologías de fisuras, de roturas y de ese tipo de cosas. Entonces vamos a estar en compañía de Carlos y de Rubén, entregándoles a todos ustedes las mejores prácticas de instalación de nuestras placas Superboard. Entonces vamos a estar enfocados en cielos rasos, en paredes. Como ustedes ven aquí o van a ver ahora, tenemos un montaje construido exclusivamente para ustedes, pues para que vean de una manera sencilla cómo son las mejores técnicas y las mejores buenas prácticas de instalación de nuestros productos. Para ello entonces queremos iniciar mostrándoles pues, el kit de herramientas. Para las placas que vamos a utilizar hoy no necesitamos un equipo demasiado complejo, son herramientas muy comunes, muy conocidas por todos ustedes. De pronto será diferente este aparato que es las tijeras para cortar Superboard de altos espesores, de 8 o 10 hasta 10, pero de resto son herramientas muy básicas. Yo creo que todos conocemos un martillo, un alicate, unas tijeras para cortar lámina. Bueno, entonces a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir utilizando las herramientas poco a poco. No sin antes recordarles entonces que lo primero para nosotros y lo más importante es la seguridad, y por tal razón queremos que ustedes también en sus obras se protejan, se cuiden y que siempre utilicen los elementos de protección personal, como son el casco, siempre tener unas gafas que los protejan de cualquier sucio que les vaya a caer en sus ojos, por supuesto los guantes pues dependerán del tipo de actividad que están haciendo. Y si vamos a cortar o a manipular las placas, independientemente cualquiera que sea, vamos a utilizar los tapabocas o los protectores respiratorios. Entonces, yo creo que así las cosas, pues vamos a comenzar vamos a empezar. Hoy vamos a tener la posibilidad de instalar cielos rasos con placas de bajo espesor. Pongámonos estos guantes para que no nos vayamos de pronto a lesionar aquí. Entonces, recordemos entonces que nosotros tenemos placas desde el más mínimo espesor, que es esta de 4 milímetros, placa Superboard de 4 milímetros, al espesor máximo de nuestra producción, que son 20 milímetros. Esto tiene una gran ventaja para ustedes, y es que dependiendo la aplicación, ustedes pueden ir escogiendo el tipo de placa que requieran, ¿sí? Lo que queremos hoy es entregarles con las placas de bajos espesores posibilidades de construir, pero construir de una manera económica, pero con unas buenas prácticas. O sea, queremos decir con eso que no necesariamente porque yo haga una pared con 4 milímetros la tengo que hacer de cualquier manera. Yo la puedo construir con 4, pero la puedo hacer bien. Y recordemos entonces que esto es para un mercado económico, en donde queremos que ustedes, usuarios, sus familiares, puedan utilizar nuestros productos de una manera sencilla. Entonces tenemos las placas de 4 milímetros para este tipo de aplicaciones. Igualmente tenemos, Carlos, pásame esto, tenemos la posibilidad de entregarles, que yo creo que eso también ya lo conocen, también en 4 milímetros y en espesores mayores, las placas Superboard madera, que es una placa que viene con textura madera, que al final usted puede tener un acabado con una placa de cemento resistente, pero con la apariencia de la madera. Ahora la veremos cuando la estemos instalando. Bueno, entonces yo creo que sin más vamos a arrancar instalando, y vamos entonces a empezar con 3 tipologías de cielos rasos que podemos construir, o más bien de estructura. Vamos a tener entonces 3 tipos de estructuras. Vamos a tener la estructura tradicional que todos ustedes conocen, que es la estructura metálica, construida con ángulos, omegas y viguetas. Vamos a tener una estructura en madera,
también construida por supuesto con listones y varillones. Esto nos va a permitir la placa de 4 milímetros, que es una placa delgada, la podemos simplemente con una puntillita clavarla y podemos generar un cielo raso. E igualmente también les queremos contar acerca de los cielos rasos desmontables o inspeccionables más bien, con nuestras placas de bajo espesor, como son la nube, la placa multiplac, que la podemos tener lisa o con textura madera. Entonces, hoy queremos eso y contarles acerca de las especificaciones técnicas para que todas estas aplicaciones nos queden de una manera correcta o digamos con la mejor práctica posible. Entonces, para recordarles entonces a todos ustedes que las placas que con la estructura metálica generalmente uno utiliza dos tipos de perfiles. Uno utiliza los perfiles omega, muy conocidos por todos ustedes, utilizamos los perfiles Vigueta y utilizamos los perfiles ángulo. Básicamente con estos tres elementos yo construyo mi cielo raso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener la manera ideal, dependiendo del espesor de placa, de cómo distribuirlos. Entonces, en el caso nuestro, el día de hoy, vamos a utilizar una placa que ustedes se van a sorprender y van a decir, pero venga, ¿cómo voy a utilizar una placa de 4 milímetros para un cielo raso? Pues les queremos decir que si usted lo construye bien y lo construye con las técnicas adecuadas, el cielo raso le va a quedar bien. Entonces, eso es lo que les queremos mostrar. Primero que todo, debemos tener en cuenta que para este tipo de cielo raso, la separación de los omegas no va a ser la tradicional que ustedes usan en sus obras. O sea, aquí ya vamos a olvidarnos de la separación de 61 y vamos a juntarnos un tantico y vamos a dejarla en 40.7 centímetros. O sea, cada 47 vamos a poner los omegas. Las viguetas, vamos a mantener la separación de viguetas tal cual como la hemos manejado en los cielos rasos con las otras placas de G-Plaque. O sea, vamos a mantener las viguetas con una separación entre 80 y 90 centímetros máximo, esta vigueta que tenemos acá. Esta separación a la otra entre 80 y 90 centímetros como máximo. E igualmente la cuelga, que es muy común que utilicemos este tipo de ángulo para colgar, lo vamos a manejar, esta cuelga, entre 90 y 1 metro. No nos pasemos de ahí porque ya nos comenzamos a extender mucho y vamos a tener problemas con la estructura. Entonces, esa es la primera recomendación, manejar la separación ideal de la estructura, pues para que no tengamos problemas con esto. Entonces, algo importante también, algo importante para recordarles que, y es que cuando uno está construyendo una estructura de un cielo raso, es muy importante que si esta es mi pared, el primer omega yo lo debo poner a los 10 centímetros desde la pared, a los 10, el primer omega. No importa que después yo desde acá hasta el otro ya mida los 40.7. Entonces, ¿eso qué me permite? Que yo en este lugar atornille mi placa y no le deje todo el esfuerzo de soporte al ángulo perimetral, que digamos que eso es lo más común que encontramos nosotros. Ponemos el ángulo perimetral, pero el perfil omega lo ponemos a los 40 o a los 61. Entonces, hemos tenido casos en que la placa se nos desprende de este lado, teniendo patologías en nuestros cielos rasos. Eso con respecto al omega. Con respecto a la vigueta, aplica el mismo concepto de separación. Siempre la primera vigueta la vamos a poner también a 10 centímetros desde la pared. Si estoy acá en esta pared, quiere decir que la vigueta aquí debe haber, aquí está, aquí la podemos enfocar perfectamente, Julián, aquí tenemos la primera vigueta en este lugar a los 10 centímetros. ¿Qué me permite a mí eso? Poder atornillar y poder soportar el cielo raso en ese lugar. Entonces, digamos que esas son de las cosas en las cuales nosotros encontramos mayores deficiencias en la instalación en las obras. Entonces, si ustedes respetan esta o acatan esta instrucción o este requerimiento, van a tener mucho éxito en sus obras. Hablando de la cuelga ustedes la pueden hacer con cualquier elemento, o sea, aquí no hay limitante, ya el tema es costos, pero ustedes pueden utilizar la misma vigueta o pueden utilizar el ángulo perimetral para colgar. Entonces, aquí
es de mucha importancia que el lugar donde yo me voy a fijar, pues validar que sea una superficie sólida, que utilice el elemento de anclaje adecuado, que yo garantice que ese cielo raso me quedó bien soportado. Yo sé que muchos de ustedes, una manera muy empírica de probar su cielo raso es colgándose. Ustedes se cuelgan. Aquí no lo voy a hacer, pues por esto lo tenemos para este ejercicio, pero una manera que ustedes hacen es se cuelgan de su cielo raso, digamos que es un truco muy de ustedes, pero es totalmente válido y eso les da a ustedes la tranquilidad que una persona de 70 kilos o 65 kilos en un lugar de esos, pues le está garantizando una muy buena resistencia del cielo raso. No quiero decir con eso que eso ya es una norma pues de cómo probar un cielo raso, pero es una manera muy empírica de ustedes hacerlo. Entonces, eso con respecto a esto. Algo importante en el tema de los cielos rasos con este tipo de placas es que las placas las debemos instalar dilatadas una de otra 3 milímetros. ¿Por qué? Porque la placa de 4 milímetros en este caso, o la de 6, no tienen la posibilidad o no tienen el rebaje como lo pueden tener las placas de 8 milímetros. Esta, por ejemplo, es una placa de 8 milímetros a la cual nosotros le podemos hacer el rebaje para que quede igual a la placa de yeso y podamos hacer el tratamiento de junta de una manera más eficiente. Entonces, una placa de 4 milímetros es imposible hacerlo, entonces, ¿qué nos toca hacer? Dejarla dilatada y en esa dilatación, pues estaremos revisando ahora más adelante qué producto aplicar. Entonces, voy a invitar a Julián que nos acompañe aquí para que veamos entonces, aquí tenemos ya un espacio ya adelantado, construido pues para todos ustedes. Entonces, un truco para yo generar la separación de una placa con otra es poner justamente en la unión un tornillito y de esta manera cuando yo instale la placa siguiente pues me va a quedar la ranura o la dilatación, ¿sí? Esa es la manera correcta de hacerlo. Otra cosa importante es que las placas las debemos orientar en el sentido contrario a los omegas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo instalé los omegas en este sentido, así, en este caso ya dijimos que era cada 40.7 centímetros, quiere decir que la placa en su sentido más largo, yo la pongo perpendicular a estos omegas. ¿Eso qué me garantiza? Que las placas van a tener la resistencia, la orientación de su fibra en el sentido más fuerte y por ende pues voy a tener menos posibilidad de que se me vaya a pandear el cielo raso. Entonces, eso es algo bien importante. Otra cosa importante es la separación de los tornillos. En este tipo de placa, pues es ideal, es una placa de un bajo espesor. La separación del tornillo no debe ser mayor a unos 25 centímetros. ¿Para qué? Pues para que tenga una buena fijación y que no tengamos problemas. ¿Qué más? Otra cosa también que no se puede pasar es que las placas se deben trabar. Cuando yo digo trabar, es que primero pongo una placa entera, después pongo un tramo hasta el primer omega. Ustedes pueden generar una junta de traslape dependiendo de la distribución de los omegas. Lo importante es que la unión de esta placa o esta junta de acá no sea coincidente con la otra. Eso genera en los cielos rasos unas líneas de falla continuas y donde haya cualquier movimiento, pues a usted le va a aparecer ahí una fisura. Entonces, es importante tener en cuenta esa recomendación. Entonces, yo creo que ahí vamos resumiendo cómo instalar las placas. Algo que les quiero mostrar también es este tipo de tornillo. Este es un tornillo que nosotros tenemos para que está en el mercado, que existe en el mercado, que es un tornillo de fácil consecución, es un tornillo que viene con cabeza nervada y van a tener la ventaja de que ustedes no tienen que avellanar la placa. El tornillo directamente les entra y él se esconde en la superficie de la placa. Esto es muy difícil hacerlo con una placa gruesa porque sabemos que el esfuerzo es mayor, pero este tornillo les funciona perfectamente, hasta placas de 6 milímetros podrían hacerlo con este tipo de tornillo. Entonces, quiere decir que continuemos, acá ya generamos el espacio, entonces quiero invitar
a Rubén y a Carlos a que hagamos la instalación de lo que nos falta de este cielo raso. Entonces vamos a instalar, Carlos y Rubén, la placa que nos queda haciendo falta acá. Es importante, qué pena que me meta aquí nuevamente, es importante tener en cuenta que las herramientas para instalar esto es ideal que tengan un atornillador con regulador de profundidad. Recuerden que cuando uno hace presión, el tornillo, esto se hunde y esto me garantiza a mí que si yo tengo esto, el tornillo no va a pasar derecho. Cuando usted utiliza un taladro normal, este tornillo es muy susceptible de que por la fuerza que yo haga se me pase y dañe la placa. Entonces, importante tener un atornillador con regulador de profundidad. Esto que vemos acá es algo bien importante, Rubén. Metamos este tornillo de acá y lo metemos un tantico desfasado para acá. Exactamente. Este tornillo no está enfrentado con este. Estamos haciéndolo escalonado. Y observen que ahí nos está quedando, con la dilatación de los 3 milímetros, la separación de la placa para poder ahora hacer el acabado de ello. Ahí ya retiramos los tornillos que teníamos como guías, esos ya nos están sobrando, y estamos generando efectivamente la dilatación de los 3 milímetros que teníamos. Algo importante aquí para todos aclarar es que esta misma técnica ustedes la pueden hacer con la placa de 6 milímetros, con la placa de 8 milímetros inclusive. Recordemos que nosotros tenemos placas estándar que son de borde recto y placas con borde rebajado. Entonces, dependiendo del tipo de placa, usted puede revisar o puede determinar cómo hace la junta. Entonces, quiero también que veamos exactamente que esta placa está pasando derecho y que acá yo estoy poniendo un pedazo acá y estoy generando una traba y en ningún momento esto me va a continuar para generar la fisura, que es muy posible que salga. Nosotros fabricamos esta masilla. No estoy queriendo decir que no se pueda usar. Esta masilla es masilla G-Plug. Esta masilla está desarrollada para hacer tratamiento de juntas en placas Superboard y está desarrollada para hacer tratamiento de juntas en placas G-Plug. Pero ojo, con Superboard hay un requisito previo. Yo no puedo intentar o pretender hacer este tratamiento de juntas en una placa de cemento con una placa para yeso. Entonces, antes de eso, vamos a aplicar este producto. Esto es un adhesivo epóxico que se prepara en dosificación 2:1, que es 2 del blanco por 1 del negro. Esto me genera a mí una pasta, aquí lo tenemos, 2 del blanco por 1 del negro. Si ustedes utilizan este producto, usted me genera a mí una junta rígida y por ende una junta que no va a tener problemas de fisuras. Va Carlos entonces aplicándola. Entonces aplicamos 2 de blanco, 1 de negro. En esto hay muchas marcas. Aquí no voy a hablar de marcas, solamente estoy hablando de adhesivos epóxicos. En el mercado hay muchísimos. Se prepara 2:1 y usted aplica esto. Si ustedes aplican solamente la masilla que les acabé de mostrar, si ustedes aplican solamente esta masilla con esta cinta, tengan la plena seguridad que van a tener fisuras. A la semana tienen fisuras. Entonces, la mezcla es lo que está haciendo Carlos más esta cinta y ahí sí puede utilizar esta masilla. Yo con estas 3 cositas voy tranquilo de que la junta me va a quedar bien. Apliquémosle a cuál, Carlos, a esta de acá. Exacto. Este adhesivo epóxico, esto es un producto que seca aproximadamente en 12 horas. Esto seca en 12 horas. Quiere decir que esto mañana se vuelve una soldadura. Estas 2 placas quedan totalmente juntas y usted va a tener una junta rígida para
Exactamente. Entonces, aplicamos esto, le pegamos una pulidita acá, Carlos, que nos quede más liso. Exactamente. Exacto. Raspamos bien, que no nos queden rebabas, que nos quede exactamente así. Vamos a hacerlo hasta ahí, Carlos. Yo creo que con esa es una ilustración suficiente. Esto así, pues ahora no lo tenemos listo. Mañana esto amanece durísimo, esto es durísimo. Tenemos que ser muy cuidadosos de aplicarlo, de que no me queden rebabas ni grumos, porque van a ser de difícil para retirarlos. Entonces usted mañana, ¿qué es lo que hace? Ya tiene esto. Ahí sí, quedan totalmente autorizados para que utilicen esto, así como está aquí. Pero después de que me hagan esto, así lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es esto solito, sin ese producto, porque van a tener fisuras. Entonces, esta es, digamos, la manera sencilla de tratar una junta en este tipo de placas. Vamos ahora entonces a pasar, dejemos esta parte así y vamos a trasladarnos a otro cielo raso, que es el cielo raso con estructura de madera. Muchos de ustedes se estarán preguntando, pero venga, ¿cómo que madera si esto está evolucionando a la estructura metálica? No tanto. Todavía encontramos en sus casas, en muchas partes, personas que no cuentan con los recursos para comprarse un perfil de estos y les toca hacer su cielo raso en madera. Perfectamente nuestras placas se pueden clavar como si estuvieran clavando un triples o clavando los famosos o los muy conocidos cielos rasos de Madeflex, el cartoncito este delgadito. Entonces, de esa manera ustedes pueden utilizar una placa de bajo espesor de cemento, muy resistente a la humedad, muy resistente al impacto, a los roedores, con o sobre madera. Nosotros para esto tenemos la placa, présteme Carlos un pedacito de la lisa. Entonces, esta placa nosotros la distribuimos en formatos normalmente viene de 61 por 61, viene exactamente esta. Nosotros la entregamos, la van a encontrar en los distribuidores en formato de 61 por 61, la van a encontrar en formato de 61 por 1.22 y la van a también encontrar en formato 1.22 por 1.22. ¿Eso para qué? Para que ustedes la puedan utilizar y la puedan clavar, sencillo. Entonces, con esto queremos decirles que el sistema es práctico, no hay limitante, ustedes pueden clavar estas placas perfectamente, le entra la puntilla y no tiene que ser una puntilla especial. Muchos de ustedes, yo creo que muchos están escribiendo ya, ¿y cuál es la puntilla que yo utilizo? Muy seguramente, no se preocupen, es una puntilla normalita, la puntillita que ustedes utilizan en carpintería tradicional, es una puntilla de 1 pulgada con cabeza. Esta placa perfora perfectamente, entonces no es ninguna puntilla especial, nada raro, y la vamos a clavar como si estuviéramos encielando haciendo un cielo raso con Madeflex o con triples. Entonces es muy simple. Acá en nuestro caso, pues aquí sí hay, en este tipo de estructura hay una limitante, y es que la estructura aquí sí se vuelve una retícula totalmente cuadrada, es algo cuadrado, en donde la separación de la estructura es 61 por 61. Esa es. ¿Por qué? Porque esto le permite a usted clavar una placa que le quede rígida y que usted posteriormente no tenga problemas de pandeos. Entonces, esta estructura de 61 por 61 le va a permitir a usted instalar la placa del formato que quiera. Puede utilizar el formato pequeño, puede utilizar el formato más larguito, el intermedio, o puede utilizar inclusive el formato más grande, 1.22 por 1.22. Esta placa, ¿verdad? Les contamos que se utiliza muchísimo para hacer cielos rasos. Hay personas que todavía son muy tradicionales con sus construcciones y les gusta este tipo de cielos. Otra cosa importante que les queremos contar es que la tenemos con textura madera. Porque están diciendo, pero es que a mí me gustaba el Madeflex porque era que el Madeflex me quedaba como madera, o es que a mí me gusta el triple porque yo lo pinto como madera. Esta también la puede pintar como madera. Entonces, esta que les estamos mostrando aquí es la misma placa, textura madera, pero la tienen pintada como madera. Seguramente, si yo no les muestro por detrás que es Superboard, ustedes me podrían decir, no, nos están engañando, eso es triples. No, efectivamente es una placa Superboard de 4 milímetros, textura madera,
pero pintado, con la apariencia de la madera. Entonces, otra ventaja importante para cuando ustedes construyen un cielo raso. Entonces, aquí no hay misterios tampoco, básicamente es una estructura en madera con reticulada cada 61, la cual usted va a colgar. Esto todavía se da, no podemos cerrarnos a que tiene que ser metal, no, esta opción se da y digamos que muchas personas que no tienen los recursos para hacer un cielo raso de mayor especificación, lo pueden hacer con este tipo de placas. Aquí olvidémonos, nos tenemos que olvidar de los tratamientos con masillas. Aquí no hay masilla, aquí es madera. Sobre madera no van a hacer tratamiento con masillas porque se les va a fisurar. La madera se mueve, la madera dilata, contrae y nos van a aparecer fisuras. Para esto, entonces, aquí volvemos a lo tradicional y es que, hombre, pues volvamos al bocelito de madera, los guardaluces de madera y generamos un cielo raso totalmente dilatado. Acá, separadito. Rubén, ayúdeme con unas puntillitas acá, Carlos, y vamos generando esto. Exactamente. Entonces ponemos por todo el centro acá. Exactamente. Acá. Puntillita. Y esto de verdad, esta combinación, como ustedes ven, esta combinación placa madera con madera, de verdad que genera una apariencia bien agradable. Bueno. Exacto. Igual. Exactamente, Carlos. Acá ponemos la otra y vemos, pongámosle esta de acá, y vemos efectivamente cómo uno logra un acabado bien bonito, bien estético. Nosotros tenemos la placa Multiplac lisa, es una placa que la tenemos con una denominación especial, la llamamos Multiplac. Cuando escuchen en el mercado Multiplac, estamos hablando de una placa de bajo espesor, o sea, básicamente es Superboard, pero de bajo espesor, exactamente esta. Entonces, es esta placa de 4 milímetros, que se la podemos entregar lisa, como aparece acá, se la podemos entregar con textura, la llamamos Multiplac nube, ya con la textura lista. La comercializamos en formato 61 por 61 o en formato 61 por 1.22. O también podemos, para su facilidad, utilizar la misma madera, esta misma que utilizamos allí, la misma placa en formato así o más grande, en 61 por 61, pero con el acabado madera y el tono de madera que usted guste. Entonces, usted al final va a tener un cielo raso con un acabado de madera, pero de gran apariencia y de mucha resistencia. Entonces, invito a Rubén y a... a ver, antes de esto, Rubén, dígamela acá, por favor. Antes de esto les quiero contar que este tipo de cielo rasos son muy fáciles de hacer. Esto usted ya inclusive en el mercado se consiguen ya los perfiles listos. Los perfiles vienen de tres principales, ángulos y los secundarios. Ustedes los pueden conseguir en los puntos de venta, donde hacen cielos rasos. Son de autoensamble, usted no tiene que cortar, solamente engancha y le va dando la estructura del cielo raso. Pero si sus recursos no le alcanzan, usted los puede hacer con una cegueta, unas tijeras. En su casa consigue el ángulo y consigue la T, y usted lo puede construir de una manera más económica, ¿sí? Entonces, esto básicamente, el formato, digamos que la distribución depende del formato de placa que yo quiera. Es esto, hay un ángulo que va sobre los perímetros y hay unos perfiles en T. Esta T, pues lo que me permite es recibir las placas de los dos lados. Y lo que hacemos después es colgar. Esto lo pueden colgar con este tipo de cuelga o lo podemos colgar con un alambre grueso. Un alambre, aquí sí es importante utilizar un alambre grueso. Estas T's se perforan, el alambre entra por acá y generamos la cuelga en la parte superior. Estas cuelgas generalmente se ponen no más de 1,20. Finalmente, pues tenemos la ventaja de que esto es un cielo raso liviano, la placa es una placa liviana y perfectamente un alambre de estos, calibre 14, bien entorchado, nos permite sostener un tipo de cielo raso de estos. Entonces, es sencillo,
pero es importante contarles que también tenemos placas de bajo espesor para hacer cielorrazos desmontables. De pronto muchos de ustedes pensaban que solamente se podía con icopor o se podía con otro tipo de fibra mineral. No, se puede también con placa Superboard y darle los tonos madera. Rubén, procedamos a montarlo. Esto no tiene misterio, es muy simple. Exactamente. Exactamente. Ahí lo tenemos. Y en este caso, por ejemplo, pues, como les dije, le tenemos madera y da un excelente aspecto. El nube, tenemos el cielorraso liso, tenemos el cielorraso con textura madera natural. Muchas personas les gusta, los dejan así, les echan simplemente hasta barniz, solamente barniz, y los han dejado así. O si lo quiere pintar con tono madera, pues lo deja de esta manera. Entonces, este es muy simple, pero sí era importante contarles de que los tenemos. En el tema paredes, ustedes pueden tener la estructura tradicional construida con perfiles tipo drywall, los normales, las canales y los parales. Pueden perfectamente utilizar esto. O también pueden utilizar madera, o sea, nosotros no cerramos a que tiene que ser panal. Si usted quiere utilizar madera, lo puede hacer. Para esto también vamos a mantener los mismos espesores de placa. Usted puede utilizar placa de 4, placa de 6 milímetros, porque queremos que usted lo instale de una manera simple y que no tenga la dificultad de tener que avellanar, de trabajos demasiado exigentes y dispendiosos, sino que lo haga de una manera muy simple y, como vengo repitiendo desde el principio, que usted tenga la oportunidad de hacerlo en su casa o hacérselo a un familiar de manera económica, pero sin salirse de unos requerimientos técnicos especiales para que le quede bien construido. Entonces, vamos a mantener acá, Julián, veamos, en este tipo de estructura, yo creo que lo hemos repetido desde el principio, vamos a mantener una separación de elementos cada 40. Ustedes, yo creo que ya está clarísimo, y es que sabemos que estamos utilizando una placa de bajo espesor y por consiguiente pues yo debo generar una estructura sólida. Por supuesto que tenemos que ser claros que esto es una placa delgada y que su uso y su duración dependerá del manejo que yo le doy. O sea, si yo le doy buen manejo a esto, me va a durar muchísimo tiempo o inclusive toda la vida o hasta que dure la construcción. Si yo le doy mal manejo, pues la voy a destruir y se me va a dañar muy rápidamente. Entonces, en el caso de estructura madera, nosotros podemos poner la placa Superboard madera nuevamente clavada, como ya lo vimos. Se puede hacer sobre una estructura madera y usted puede hacer su pared con un acabado madera de muy buena presentación. Que la placa madera viene con una franja de 2 centímetros, viene con una franja madera, otra franja de 2 centímetros y así sucesivamente hasta que va llegando. Igualmente también la podemos entregar con todo el formato textura madera, o sea, ya la tenemos toda, o sea, ya no tiene esta dilatación, ya la podríamos tener toda. Es muy importante que al momento de instalarla, esta placa no requiere tratamiento de juntas. Esta placa yo debo disponerla, que la parte de los 2 centímetros me coincida con la parte de la otra placa que no tiene los 2 centímetros. De esa manera, el empate queda totalmente mimetizado y desaparezco la junta. Entonces, Rubén, hagámosle con puntilla igualmente y veamos esa partecita cómo queda. Para resaltar la facilidad con que la placa se clava. No requieren pues de mayor esfuerzo para acá.
Muy bien. Bueno. Y algo importante es que si ustedes observaron, la puntilla la estamos instalando justo en el espacio que tenemos de entre las dos placas. Entonces, si ustedes observan desde allá, a la distancia, observen que quedó totalmente mimetizado el lugar de la junta. O sea, ya casi que tendría que decirles en dónde fue que quedó, porque observen que ya no voy a ver sino la separación cada 20 centímetros. De esta manera, esto es una manera de construir su muro de una manera muy sencilla. Con puntillita, luego lo pinta y le queda muy bien, con estructura de madera. Ahora, aquí utilizamos en este muro placa de 4 milímetros. En este de acá vamos a utilizar el mismo madera, pero lo vamos a utilizar en 6 milímetros. Y para ello vamos a utilizar tornillo, ¿sí? Respetamos igualmente el tema de los 2 centímetros de la unión y ya se utiliza con el tornillo. Carlos, avancemos, no tiene ningún misterio. Eso ahí, para eso tenemos rallador o un alicatico. Esto es breve. Esto es breve, aquí está. La ventaja es que es una placa que se deja manejar. Ahora les vamos a mostrar cómo cortamos con una herramienta que tenemos por allí, que es bien especial. Entonces, esto, y tenemos también, bueno, que veamos esto. Exacto, bien, para Rubén, eso. Entonces, la placa se deja trabajar. Acá le podemos pasar esta lijita, acá, ¿sí, Rubén? Para que la termine de pulir. Exactamente. Exactamente. Ahí está. Entonces, y procedemos. Exactamente. Perfecto. Entonces, a ver, ya para ir terminando, Carlos, vamos a hacer también esta aplicación con el Superboard estándar liso. O sea, básicamente esto es repetitivo, aquí no estamos haciendo nada, digamos, especial, pero queremos decirle que la placa de 6 milímetros de Superboard también la pueden utilizar en muros. Ya esta placa pues le da una resistencia mayor y la podemos utilizar de manera vertical o horizontal. ¿Qué es lo importante de esto y qué es lo que les pedimos? Hombre, pues, si yo estoy utilizando una placa de menor espesor, pues venga, disminuya la separación de los parales. No los ponga cada 61, póngalos cada 40. Y va generando una superficie de mayor resistencia. Entonces, Carlos, vamos a proceder acá con la instalación de esta placa. Si vamos a hacer tratamiento de juntas con masilla normal, tradicional, de G-Plaque, no olviden dejar la dilatación de los 3 milímetros y recordarles que lo logran simplemente poniendo un tornillito de separación y genero la junta. Lo que no debemos hacer es poner la placa a tope y yo creo que lo he repetido desde que iniciamos esta transmisión y solamente poner cinta y masilla G-Plaque porque se les va a fisurar. Entonces yo creo que esta es la manera. No olvidemos entonces que la separación es una separación no mayor a 30 centímetros y que en estos lugares lo que yo debo hacer es poner el tornillo en zigzag para tener una mayor adherencia de la placa. Entonces, el primero lo puedo poner acá, el segundo lo pongo acá y me voy yendo en zigzag. Entonces, eso le genera a usted una mayor agarre de la placa. Bien, pueda, Rubén. Entonces, aquí quiero invitar a Juliana que nos haga un acercamiento y veamos efectivamente una muy buena correcta instalación de los tornillos. Como pueden ver, entonces, en zigzag, separación de 3 milímetros, no hay una sola placa desbordada, así es. Y ya aquí procedemos entonces nuevamente, como les decía antes, a la aplicación del adhesivo epóxico
y después el tratamiento de la masilla. Carlos, terminemos de gastar lo que nos quedó de la primera preparación. Exactamente. También les quiero decir que aquí lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque tenemos placas de borde recto. Si ustedes están utilizando nuestras placas Superboard juntas, las que tienen el borde rebajado, ya no tienen que aplicar este adhesivo epóxico y lo pueden hacer con las masillas que tenemos para esto. Acá, esto secará, esto seca mañana, amanece seco mañana, 12 horitas, y ya procedan con la cinta de malla y la masilla en pasta Giplan y procedan con su acabado común y corriente. Les podemos garantizar que van a tener una junta sin fisuras y de muy buena calidad. Los invitamos a todos a que se nos conecten a los próximos, vamos a estar programando unas nuevas transmisiones y siempre, como siempre, gracias por estar con nosotros y gracias por utilizar Superboard. Hasta luego y nos vemos próximamente.